La vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Espero en el Señor, espero en su palabra, porque de él viene la misericordia, la redención copiosa. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento para rever un tanto nuestras lecturas del día de hoy. Poco a poco, a medida que el Evangelio avanza, vamos a encontrar cada vez más una oposición muy fuerte contra Jesús. Aquí ya aparece desde el final del Evangelio, en un comentario simple que nos deja el evangelista, ¿no? Lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Toda esta oposición va a ir poco a poco creciendo hasta decidir matar a Jesús, asesinarlo. Prácticamente Jesús es condenado a muerte en el Evangelio de San Juan y de Lucas ya al final de su vida. Y es algo que vienen ya premeditando las autoridades judías. Es decir, la oposición a Jesús se va haciendo cada vez más fuerte hasta ver que lo que ellos quieren al final es hacer desaparecer a Jesús. Y todo por una cosa muy simple, porque el Dios que Jesús revela es un Dios que exige la simplicidad. Es un Dios que pide deshacerse de toda aquella como aspecto exterior que busca como una especie de expresiones extraordinarias de la fe, de la presencia de Dios. Y Jesús que aparece es alguien que nos muestra un Dios que quiere hacerse encontrar de manera simple, humilde. Ustedes se dan cuenta que en la historia de Naamán, Dios llega a él a través de su empleada, su sierva, que está al servicio de Naamán, el gran Señor, ¿no? Y le cuesta a Naamán escuchar la voz de esta sierva.
que le indica el camino para salir de su lepra. No solo era un gran Señor, nos dice la primera lectura, sino que también sufría de la lepra, era leproso. O sea que aun siendo un gran Señor, la lepra también podía tocarlo y hacerlo sentir la miseria del mundo, la fragilidad. Pero aun siendo leproso, conservaba su orgullo, su autosuficiencia, su autoridad colocada así por encima de todos. Escuchar la voz de una sierva, difícil de hacerlo para un gran Señor. Y es ahí precisamente en donde los caminos que Jesús va mostrando son los caminos de la simplicidad, de la humildad. A veces nosotros para cambiar esperamos cosas extraordinarias que lleguen a nuestra vida como derribándolo todo y haciendo maravillas para poder dejarnos llevar por eso, ¿no? No. Nuestros caminos a veces no son los caminos de Dios. Dios escoge como las rutas más simples, aquellas menos sospechadas por nosotros. Todavía más, el gran Señor Naamán va a encontrar al profeta y el profeta le va a dar una simplicidad, va personalmente a acogerlo, envía uno de sus mensajeros para decirte, lávate 7 veces en el Jordán, báñate y quedarás curado. Y Naamán se enoja, que Dios no viene como a acoger a ese gran Señor que viene ahí con todas las etiquetas que había que realizar, ¿no? Y viene en la simplicidad de un profeta que envía un mensajero para hacerle realizar una cosa simple: ir 7 veces al Jordán a bañarse. Son sus siervos los que tienen que convencerlo de decirle, Señor, pero ¿qué te cuesta hacer eso? Si hubiera sido una cosa más difícil, la hubieras hecho. Sí, a veces nosotros escogemos caminos que son tal vez considerados así por nosotros mismos, ¿no? Y complicamos las cosas y tal vez colocamos así como grandes realidades que tenemos que vivir para transformarnos, ¿no? Cuando a veces tenemos que mirar y comenzar a hacer las cosas simples que no hacemos. Y entonces Naamán va y se baña, gracias a la intervención de sus siervos que intentan de hacerle entender que hay que ir con humildad, ¿no? En la simplicidad de aquello que el profeta Elías le está pidiendo a Eliseo. A veces somos así, nos consideramos tan grandes que esperamos grandes gestos de Dios para con nosotros y no lo vemos presente en la simplicidad de nuestra vida. A veces está muy cerca de nosotros y no lo percibimos, ¿no? En el hijo que se aproxima tal vez y que intenta ser escuchado, ¿no? Y que yo necesito acompañarlo, ¿no? En la fragilidad tal vez de aquel que se aproximó para hacernos partícipe de sus dificultades, ¿no? Y que espera también nuestra presencia, un gesto sencillo de fraternidad. Gestos simples que pueden comenzar a transformarnos y a cambiarnos en la vida, ¿no? Muchos se pusieron furiosos en la sinagoga por esto, porque ellos esperaban en Jesús a alguien que hiciera grandes señales evidentes que todos pudieran percibir y entonces arrodillarse enfrente de todos estos signos, ¿no? Signos maravillosos, ¿no? Y Jesús lo llama a hacer lo más simple, escuchar sus siervos, ¿no? Por eso dice que una de las dificultades más grandes es que en la tierra donde nació el profeta sea aceptado, porque
Al profeta lo ven en su fragilidad, conocen su humanidad, se dan cuenta de que es humano y que es a través de esa humanidad que Dios quiere expresarse, ¿no? Y a veces expresamos cosas tan perfectas que nunca llegamos a encontrarlas, ¿no? Por eso vamos a ofrecerle a Dios esta Eucaristía, para que Él nos enseñe a entrar en la simplicidad de nuestra vida, a encontrarnos en esa humanidad que está cerca de nosotros y a comenzar por gestos pequeños, ¿no? Que nos pueden transformar el corazón. Sentarse a escuchar a alguien, tal vez llamar a aquel con que nunca he hablado, ¿no? Interesarse por alguien que yo he dejado así como a un lado. Vamos entonces a pedirle a Dios que nos ayude a encontrarlo allí donde Él está, no donde nosotros queremos que Él se haga presente.